Sí, y atenderá, según él, desde Palacio de Gobierno. Hasta el último fin de semana, Castillo tenía la casa del pasaje Zarratea en Breña como centro de operaciones. Eso atraía prensa, policías y manifestantes, situación que a los vecinos tenía, por decirlo menos, hartos. Claro que le afecta a los negocios porque no pueden abrir tranquilamente, no hay tranquilidad para poder disfrutar un almuerzo en familia, un desayuno, algo, ¿no? Se llenan los carros, no hay donde estacionar para que nuestros productos salgan a otros lugares. Y además el señor tiene que irse de acá. ¿Dónde debería estar Castillo? Cuéntenos. Sitio por donde debe ser, si es que va a estar ahí, ¿no? Si no, que lo saquen. En Breña ya no podía estar como Pedro por su casa, pues no lo querían. Así que dijo que atendería en Palacio de Gobierno mientras se encontraba un mejor lugar. Pero esas fueron palabras. Al momento de los hechos no hay una sola imagen de él ingresando a la casa de Pizarro. Así que quisimos asegurarnos de que eso era verdad. ¿La presidenta instaló todavía? No, creo que están trayendo cosas, pero no creo que sea por eso. Una de las habitaciones vistas desde la estación Desamparados en el Jirón Ancash tenía la luz prendida. Dimos la vuelta por todo Palacio para ver si aunque sea el sombrero se dejaba ver. Y nada. Hubo cambio de guardia como siempre y salvo el jefe de las Fuerzas Armadas, de Castillo ni la sombra. Ni siquiera cuando decenas de personas esperaban al menos verlo. Es obvio que Pedro Castillo tiene que gobernar dentro del Palacio de Gobierno porque es ahí donde un presidente tiene que gobernar un país. Donde gobierne, si no sabe gobernar, ¿de qué sirve donde esté el lugar? Los medios informaban de la presencia de Castillo dentro, pero nosotros queríamos pruebas. Así que empezaron a caer las visitas de albañiles, policías y finalmente ministros que en apariencia se reunirían con él. Ministro, por favor, unos minutos, ministro, por favor. El primero que se dejó ver fue Walter Ayala, el mismo que tras denunciar a periodistas de Willax consiguió, como de milagro, ser ministro de Defensa. Justamente estamos ahorita, nos hemos reunido justamente para ese tema. Al rato fue turno del ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, que estaba más preocupado en explicar sobre si había renunciado o no a ser fiscal. No encontraron que tuviera antecedentes, no encontraron que tuviera nada en temas de corrupción. Ahora van por un tema netamente formal. Se supone que ambos se reunieron dentro con el presidente. Encima, las dudas se acrecientan cuando el premier Guido Bellido, desde Cusco, le resta importancia al hecho de usar Palacio como la sede de gobierno. No está obligado el presidente de estar sentado en el Palacio de Gobierno, ni mucho menos dormir en el Palacio de Gobierno. Lo que tiene que atender es en el Palacio de Gobierno cuando no está visitando a los diferentes lugares. Es así que mientras no lo veamos asomarse por una ventana, ingresar por alguna de las puertas o tomarse por lo menos un selfie en alguna de las oficinas palaciegas, nosotros nos seguiremos preguntando, ¿dónde está Pedro? Que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes. Congresista Juárez, ¿la norma establece que el presidente debe despachar en Palacio de Gobierno? Así es. Hay un reglamento de la Presidencia de la República que establece que la sede es Palacio de Gobierno y ahí es donde debe de despachar, de manera tal que inclusive frente a esta conducta clandestina de estos días, la Contraloría General de la República se ha pronunciado y ha emitido como una nota, digamos, en donde exhorta, en donde señala cuáles son las normas aplicables y que el presidente de la República está obligado a llevar un registro de visitas, un registro de citas, de protocolo y todo ello. Pero eso no implica delito para el presidente, ¿no es cierto? En este caso la Contraloría lo ha observado porque hay normas que no solamente regulan la gestión de intereses, que es aquello que se estaría preservando en este caso, sino también la sede del Ejecutivo, dónde debe realizarse, y eso está establecido en un reglamento que la Contraloría en este informe que ha hecho
público el día de hoy ha señalado que se estaría incumpliendo. Recordemos un poco nuevamente el modelo Vizcarra, ¿no? Recordemos que Miriam Morales mandaba, según tesis de la Fiscalía, a borrar el registro de visitas a Palacio, ¿no es cierto? Y que ingresaba el señor Richard Swing con Pedro en su casa a la cápsula, exactamente, como Pedro en su casa, a la cápsula presidencial. Hace algunos minutos mencioné a Adriana Tudela, ella hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales y se le consultó sobre la posibilidad de una vacancia. El almirante Montoya ha señalado que si Guido Bellido continúa, va a la vacancia. La pregunta es, ¿tenemos los votos? ¿No tenemos los votos? Congresista Yarro. Mira, lo que pasa es que acá viene este trabajo del Grupo Democrático, ¿de acuerdo? Acá hay que ser cabeza muy fría, ¿no? Obviamente la población dice vacancia inmediata, otras personas nos piden que no se le dé la confianza. Y se viene la disolución. Y la persona dice que sí le den confianza para no perder el poder del Congreso. Pero obviamente ya hay causales para vacancia, ¿de acuerdo? Ya existen causales para vacancia, pero tenemos que ver la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué no sigue Dina Boluarte? O sea, evaluemos vicepresidenta, como ¿no? vicepresidenta. Entonces, ¿cuáles son estas causales, congresista Yarro? Por ejemplo, una de las causales que tiene él claramente es yo he profundizado un poquito más, el no despachar en Palacio, haber tenido 4 días de clandestinidad, haber vulnerado el tema de inteligencia y de seguridad del Estado. ¿De acuerdo? Es una causal porque realmente no ha habido transparencia, no sabemos quién ha entrado en el cambio de los símbolos patrios. Tú sabes que el día de la juramentación a la cornucopia le habían quitado las monedas y fue Ahora, luego se difundió un video explicando que era el brillo, la luz, la ubicación. Pero bueno, hablemos del ministro de Defensa. Yo las escuché al inicio de esta conversación muy alarmadas, muy molestas por la situación de la seguridad nacional, ¿no es cierto? Y nuestro ministro de Defensa, el señor Walter Ayala, que además se inmiscuyó en el Congreso de la República, detuvo el proceso de elección de congresistas. Del tribunal. Perdón, de magistrados del Tribunal Constitucional, sí. Además, pues tiene cuestionamientos en el Colegio de Abogados de Lima, tiene una investigación que le atribuye a los cuellos blancos del puerto sobre trata de personas. El tema de tráfico de terrenos también, tiene varias denuncias sobre tráfico de terrenos. Lo que ha señalado el ministro de Defensa es que, se reactiva el servicio militar obligatorio, se reactiva entre comillas digo, y que se van a trasladar al Braem para subirles la moral a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué les parece si escuchamos a Walter Ayala y lo comentamos? Escuchemos.